Shalom, mis hermanos. Buenas noches a todos los que hoy están participando de este tiempo precioso de bendición. Mis hermanos, pues decirles que aquí estamos, que este es un sábado especial, que mejor dicho, en medio de situaciones adversas en el campo que pues estuve ahorita tratando de hacer dar esta palabra en el sitio en que ahora último estaba dando, pero sucede, mis hermanos, que enseguida están colocando como una música como de ¿cómo se llama eso? De música bailable. Parece que estuviera como una medio rumba familiar. Entonces la bulla no deja estar delante de la presencia. Por eso hoy de nuevo estoy dando la palabra desde acá, desde el estudio, desde el cuarto. Aquí, de todas maneras, con mucho amor, me dirijo a ustedes para darles un saludo. Echaron a todos, a Adriana, a Carlos Enrique, Juan Harvey, bueno, todos, a Ricardo, Patricia, todos los que están en este momento recibiendo, John, Alejandra, bienvenidos a este momento. Este es un gran momento. Entonces, creo que nosotros tenemos que darle a Adón muchas gracias, porque él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces, mis hermanos, sin más preámbulos, entonces yo voy a pedirles el favor, mis hermanos, de que vamos a orar por esta palabra para que sea una palabra de bendición. Muy bien. Diana, Shalom, de Marcela, Mauricio, John, bueno, todos los que aquí se encuentran. Vamos a orar por esta palabra hoy. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, te damos gracias, oh Elohim, de nuestra salvación. Gracias, amado Rey, amado Padre, que nos has puesto para llevar tu palabra, para hacer tu obra, amado Rey. Gracias porque un día nos rescataste del foso, Señor, y nos llevaste a contemplar la luz de tu rostro, a conocer, Señor, tus sagradas escrituras. Hoy estamos aquí, Señor, para que seas tú a través de tu Ruach HaKodesh guiando, Señor, cada una de nuestras palabras, preparando nuestros corazones, para que, Señor, lleguemos a ti con un amor sincero, para que lleguemos a ti con unos ojos despiertos, con unos oídos despiertos. Te damos gracias, Señor. Gracias por esta semana. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que hemos recibido, Señor. Y gracias también, Señor, por las pruebas. Gracias, Señor, porque tú, lo bueno y lo malo provienen de ti, Señor. Bendecimos a todos nuestros hijos, nuestras familias, Señor. Bendecimos todo tu pueblo Israel, extendido sobre toda la tierra. Bendecimos, Señor, cada hombre, cada mujer, cada niño, cada anciano de tu pueblo. Lo bendecimos en nombre de Yeshua. Y aún bendecimos, Señor, a aquellos que nos maldicen, amado Santo. Bendito eres, amado Rey, por todo, Señor. Así nos lo has enseñado, Señor, que tenemos, Señor, que tener ese espíritu de perdón, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por todas las cosas sobre las cuales nos haces colocar. Y por eso hoy declaramos, Señor, lo que tú nos has enseñado en Deuteronomio, Señor. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Baed. Señor, bendecimos esta palabra. Sé tú guiando, Señor, a través de tu Ruach HaKodesh, este precioso tiempo. Señor, que sea un tiempo de alabanza, un tiempo en que escuchemos tu voz en el interior de nuestro corazón. Coloca amor en nuestro corazón. Señor, coloca esa ternura que solamente viene de tu presencia. Y enséñanos, Señor, a ser mansos como las palomas, Señor, pero astutos como la serpiente, dice tu palabra. Muy bien. Hermano, la palabra para hoy lleva por nombre valles, en el valle y en el monte. En el valle y en el monte. Pues, mis hermanos, yo creo que tenemos que empezar con Juan, capítulo 4. Juan 4. Vamos allí. Juan, capítulo 4. Juan 4, 23. Vamos allí, por favor. Juan 4, verso 23. Dice: pero viene una hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad,
porque también el Padre, tales adoradores, quiere que le adoren. Elohim está buscando verdaderos adoradores, mis hermanos, hombres y mujeres que le amen con todo su corazón, que a pesar de toda prueba, a pesar de toda situación, siempre exista una adoración en espíritu y en verdad. Esa debe ser continuamente, mis hermanos, nuestra posición. Debe ser el principal anhelo de nosotros, adorarle. No importa bajo qué situaciones podamos estar. Mire, Pablo, por ejemplo, fue muy perseguido, fue acusado, fue vilipendiado, hubo falsos testimonios, lo metieron en mazmorras, en cepos, etc. Pero nunca, nunca, a pesar de toda prueba, a pesar de toda dura prueba, nunca faltó en él adoración al Padre. Siempre nos enseñó que tenemos que adorarle. Hemos sido llamados, mis hermanos, como adoradores. El llamamiento que tenemos es un llamamiento como adoradores, pero no es adorador solamente el cantar, ¿no? No es solamente el cantar, el estar, porque la adoración, pues se nos ha dicho a nosotros, no, si es que la adoración es un cántico. Vean, mis hermanos, la realidad es que la adoración es algo precioso y nosotros tenemos que estar en su presencia adorándole continuamente. La adoración, por ejemplo, que los ángeles ofrecen a nuestro abacados es tan diferente a la nuestra, es muy diferente. Los ángeles, por ejemplo, no pueden cantar que la sangre de Yeshua los ha salvado, o los ha limpiado, o los ha liberado. Ellos no pueden hacer eso, porque ni pueden decir que la sangre de Yeshua tiene poder, porque es que ellos no han sido redimidos por la sangre de Yeshua. Tú y yo, sí, hemos sido redimidos con la sangre preciosa y hermosa de nuestro Salvador Yeshua HaMashiach. Los ángeles están allá en su dimensión espiritual, pero no han sido limpiados y no han sido justificados con la sangre de Yeshua. Así es que los ángeles tampoco podrán cantar gracias a Elohim o gracias a Dios que nos trajo salvación. Eso no tendría ningún sentido, porque los ángeles tampoco pueden cantar gracias, gracias Señor, te damos porque nos has salvado. No, eso no lo pueden hacer, ¿no es cierto? Entonces no pueden cantar que el poder Espíritu Santo, porque nuestra adoración tiene y debe ser mucho más profunda y mucho más significativa. Porque esa adoración de nosotros es una adoración con gratitud, porque aún sabiendo los errores, los pecados y todo lo que nosotros hemos cometido, tenemos un Elohim maravilloso, que nos ha rescatado del foso de la desesperación, que nos ha dado luz y vida eterna, que su sangre ha sido derramada para perdonar nuestros pecados. Él nos ha salvado verdaderamente. Entonces es hermoso, precioso, por eso es mucho más profundo y más significativo. O sea, los ángeles no pueden cantar esa canción. Entonces, y no pueden cantar ese tipo de alabanzas y ese tipo de adoraciones porque no da, ¿sí me entienden? Entonces, vamos por favor por un momento al libro de Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis 14, mis hermanos, 14, del 1 al 5. Apocalipsis 14, del 1 al 5. Mire bien, dice: y miré, y aquí el Cordero en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tienen su nombre, ¿sí? Y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como voz de muchas aguas, y como voz de un gran trueno, y una voz que oí era como de citaristas que citareaban sus cítaras, dice esta versión. Shalom, Juan David. Y cantaba como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino los 144,000, los que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que vaya. Estos fueron comprados de entre los hombres como primicias para Elohim y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira,
son sin mancha. Vea, esta palabra es del Cántico Nuevo, es maravillosa, es preciosa, es linda. Entonces, cuando empieza a decir, y miré y aquí el Cordero en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tienen su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Vea, tuve una experiencia hoy. Hay una señora que conozco hace muchos años, se llama Olga Lucía Giraldo. Hoy tuve la oportunidad de hablar con ella. Ella, aunque no es una persona, digamos, que está en las iglesias evangélicas, ni nada de esto, ella es una persona que está muy metida con el Espíritu Santo. O sea, usted no necesariamente tiene que estar matriculado en una determinada congregación para ser hijo del Eterno. O sea, no es como una obligación, ¿no? Pero la realidad es que es algo muy maravilloso. Me dice esta señora hoy, la llamé, hacía días me había llamado, porque ustedes saben que hoy se cumplen 30 días que hace mi madre partió, que la 12 la llevó para su reino celestial. Y entonces me dijo Luis Enrique, yo he tenido una visión con usted y con su mamá. El día del fallecimiento de su madre, ese día antes de yo saber cualquier cosa, tuve una visión muy especial de su mamá, que su mamá le decía, Luis, no te olvides del nombre del Señor. Nunca te vayas a olvidar del nombre del Señor. Es el nombre que me enseñaste. Nunca te olvides. Tenlo siempre presente. Eso para mí, yo me quebranté. La verdad les digo, me quebranté, porque eso es lo que estoy promulgando desde hace muchos años. Su nombre y ver y observar el mensaje del Adón desde ese contexto hebreo, porque si estudiamos la Biblia, la palabra del Señor, bajo ese contexto vamos a entender muchas cosas que de pronto normalmente a veces no lo comprendíamos. Yo cuando estuve en Israel vine a comprender muchas cosas, y fue así, ya entendía por qué esto y por qué aquello. O sea, eso de los escogidos y ese tipo de cosas yo no las vine a entender sino allá. Y de la manera como yo lo he recibido, es de la manera como yo lo he compartido. Entonces, el nombre de Él es algo preciosísimo, es algo hermoso. Entonces, no solamente el nombre, sino estarle dando gloria y honra, convirtiéndonos en adoradores. Ahora, mire que hay dos formas, hay dos momentos cuando la oración es más profunda, mis hermanos. La oración en el nombre de Yeshua, la oración a Elohim, a Yahvé nuestro Elohim, a nuestro Abacados, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios y Salvador. Entonces hay dos momentos en que la adoración es mucho más profunda. La una es en el valle y la otra es en el monte, mis hermanos. Son dos momentos. Si en el valle es cuando debemos levantar más nuestra voz al Señor. En el valle estamos cuando los problemas nos rodean, cuando los problemas nos asedian, cuando existen tantas dificultades, cuando se levantan tormentas en nuestra vida, ¿sí? Allí entonces es cuando tenemos que tener una adoración mucho más profunda. Cuando tú y yo nos hallamos en dificultades, es cuando de nuestro corazón debe brotar una adoración mucho más profunda. Cuando hay dolor, cuando hay no solamente por la pérdida de un familiar, sino cuando hay dolor es cuando el Adón nos va a colmar de bendición, porque sabemos que, como lo decíamos la vez pasada, que antes de que Él te dé una grande bendición, te va a atribular, te va a herir y te va a dar un trato, porque necesita prepararte para algo grande. Entonces, cuando tú vas teniendo todo ese tipo de cosas, es cuando tenemos que postrarnos, y ahí en el valle donde vienen todas las tormentas, donde vienen todas las dificultades, llámese familiares, económicas, judiciales, llámese de salud, es cuando tú y yo debemos estar más llenos de la presencia del Adón. De igual manera, Él nos va a colmar de bendición, ¿verdad? Así, pero vemos su gloria. Su gloria, tenga la seguridad que veremos su gloria manifestada. No importa que se levante lo que se levante contra usted, mi hermano. Lo importante, ¿sabes qué? Y no importa.
No importa lo que se venga encima o las dificultades o los problemas. Nuestro abogado es nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Él es el que se encarga de todo, mis hermanos. Él es nuestro abogado. Entonces, cuando adoramos a Elohim en lo alto del monte o en lo profundo del valle, nuestra adoración alcanza, mis hermanos, un nivel de pureza y un nivel de intensidad que de otra manera no se podría alcanzar. O sea, cuando tú estás en el valle, en medio del ojo del huracán, cuando todas las dificultades que tú padeces que no tuvieran solución, que todo se viene en contra tuyo y todo, tú arrecias tu adoración. Porque esas grandes batallas se ganan de rodillas, mis hermanos. Y cuando tú empiezas a bendecir y no maldecir, cuando tú empiezas a adorar, cuando tú empiezas a decirle, Señor, gracias por esta prueba, gracias por este trato, Señor, gracias porque esta persona, tú has permitido que me trate así o asá, será por algo, Señor. Cuando tú empiezas y arrecias en la adoración, tú empiezas a ver el agrado del Adón, porque a pesar de que permite todo trato contigo, tu corazón no cambia, tu corazón no está entenebrecido, sino que tú tienes un corazón noble. Ese corazón de nobleza que decía Yeshua, cuando te den en una mejilla, coloca también la otra, pero sin rabia, sino con honestidad. Entonces eso, normalmente el hombre tiende a olvidarse de Elohim cuando todo va bien, de Yahvé, de Dios. Cuando le va de maravilla, el hombre generalmente, yo no sé, yo pienso que eso es como la naturaleza humana, ¿no es verdad? Que van olvidando del Adón cuando todo va bien. Es decir, o en lo alto del monte o cuando tiene problemas en el valle, entonces ahí sí hay una búsqueda por la adoración al Señor. Entonces muchas veces cuando estamos en el valle, en vez de dar a Dios, a Elohim, adoración, empezamos a quejarnos, empezamos a echarle la culpa de nuestra situación a Él. Pero tú, ¿por qué permites esto? ¿Tú por qué permites aquello? ¿Tú por qué permitiste que me tumbaran en este negocio, Señor? ¿Tú por qué permitiste que me sacaran del empleo? ¿Tú por qué permitiste, Señor, que... Bueno, tantas situaciones que podríamos tener infinidad, ¿cierto? De situaciones. Entonces, lo culpamos de esa situación. En otras ocasiones, cuando estamos en el monte, cuando todo va bien, todo va perfecto, nos olvidamos de Elohim, mis hermanos. Muchas veces pasa eso. Nos olvidamos de sus sagradas escrituras. Nos olvidamos incluso hasta de nuestros hermanos en la fe. Porque como estamos allá, sí, súper bien, entonces estamos súper. Entonces en el monte, allá en la presencia del Adón, todo está funcionando sobre ruedas y nos olvidamos muchas veces. Entonces creemos que todo va a estar bien. Pero cuando hay algún declive, cuando hay alguna situación difícil, entonces es cuando viene nuestra... ¿Pero qué si estoy haciendo las cosas bien? Reclamamos incluso al Señor. ¿Por qué X o Y o Z? No, mis hermanos. Es muy fácil, ¿sí? Entonces, Dios espera que le adoremos. Es así de fácil. Cuando todo va bien, pero también cuando todo en nuestra vida va mal. Entonces, porque es en esos momentos cuando tú y yo verdaderamente demostramos ese amor por el Eterno. Es cuando tú y yo estamos allí demostrando, es donde nuestra adoración alcanza unos niveles mucho más profundos. Cuando a pesar de toda situación no sales en carrera desesperado, sino que dices, no importa. Así los enemigos acampen alrededor de mí, así haya tormenta y tribulación, así arrecien los ataques. Señor, tú me sacaste un día del foso, del fango, porque ninguno de nosotros era perfecto, mis hermanos. Como decía el Adón Yeshua, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Nada, mis hermanos. Todos hemos pasado por situaciones adversas y difíciles, unos más, otros menos. Unos han sido estafadores, drogadictos, asesinos, y a todos el Adón les ha dado la oportunidad de otra vez abrirle sus brazos y abrazarlo, no de rechazarlo y condenarlo. Porque como lo dice Juan 6, creo que es el verso, Juan 6, ahora miramos el verso, creo que es no sé si es el 45, que dice, no he venido a condenar el mundo, sino a salvar el mundo. Entonces, esa es
Eh, esa es la contextura de lo que Él quiere para nosotros. Él quiere para nosotros algo precioso. Quiere para nosotros darnos que lleguemos a esos niveles de profundidad, que Él sienta nuestro amor a pesar de toda situación. Ustedes recuerdan a Job, ¿verdad? Que a pesar de toda situación, él nunca maldijo al Señor y nunca maldijo la situación en que estaba. No, siempre bendijo, siempre dio gracias, siempre le alabó. Entonces, Él espera que nosotros le adoremos cuando todo va bien y cuando todo va mal, porque sabemos que allí es donde radica y donde reside la verdadera adoración, la verdadera profundidad de nuestra adoración. Es muy fácil para los ángeles, yo digo pues que para los ángeles es muy fácil adorar a Dios, a Elohim, es fácil. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque ellos mantienen la presencia de Él. Entonces es muy fácil contemplarlo en su gloria, contemplarlo en todo su cabod, en su magnificencia y en su majestad. Es muy fácil. La situación de los ángeles podríamos decir que es perfecta, ¿sí? Por eso la adoración angelical toca el corazón de Elohim hasta cierto punto, ¿sí? Pero cuando el hombre, escuche bien, cuando tú y yo estamos sometidos y en medio de esas batallas y de esa oscuridad tan profunda, de la desesperación, de la frustración, es en ese momento cuando Elohim hace callar a sus ángeles para escuchar el clamor nuestro, la adoración nuestra, porque es una adoración que a pesar del sufrimiento, a pesar de la prueba, está saliendo de nuestro corazón para decirle, Padre Celestial, gracias, gracias Padre, gracias mi Señor, gracias. ¿Sabes una cosa? El Adón ama todo eso, Dios ama todo eso, Dios ama eso que a pesar de todo, ese tipo de oración que podemos decirle a Él en medio de toda prueba, es más profunda y es mucho más hermosa y más significativa que la adoración de los ángeles a los ojos de Elohim, porque está viendo verdaderamente que está siendo probado o verdaderamente está pasando por un trato o alguna situación y sin embargo no estás maldiciendo y estás diciéndole bendito eres Abba, bendito seas. Y como dice la palabra, bendecid y no maldigáis. Cuando estamos bendiciendo, hemos sido bendecidos para bendecir a pesar de toda situación y circunstancia. Entonces me parece que eso es muy hermoso. Entonces nuestra oración en el valle de nuestras vidas, podríamos decir que toca el corazón del Eterno, ¿sí? Y en el corazón de Elohim, cuando hay gozo y alegría en el corazón de Elohim, es cuando somos fuertes. Cuando Él se goza, a ver, me hago entender, cuando Él se goza de ver que tú y yo, a pesar de estar atribulados, de estar en una situación tan difícil, tú le buscas, Él se goza en su corazón. Y si Él hay gozo en su corazón, nosotros somos fuertes. Así dice Nehemías 8:10. Nehemías 8:10 dice allí la palabra hermosa, maravillosa. Dice Nehemías 8:10. Dice así, mis hermanos. Nehemías 8, verso 10. Luego les dijo, id, comed ricos manjares y bebed y enviad porciones al que nada tiene preparado, porque hoy es el día santo de nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Yahvé es vuestra fortaleza. Cuando Él se goza, somos fuertes, mis hermanos. Cuando a pesar de que tú estás pasando las pruebas que estés pasando, sean dificultades económicas, sean dificultades a nivel judicial, de salud, familiares, las que sean, pero tú en medio de esa situación, tú tienes un corazón de adorador, Él se goza. Y el gozo en el Señor es nuestra fortaleza. Es nuestra fortaleza, es así. Nuestra adoración, ¿sabe qué? Le atrae a Él, atrae a Elohim. Y no solamente cantar canciones de adoración, eso es cántico, no. Es adorarle en espíritu, en verdad, decirle, gracias Padre Celestial.
Tú eres lo más hermoso que he tenido en mi vida. Gracias porque me diste salvación. Gracias porque estoy, Señor, inscrito en el libro de la vida. Gracias que has hecho tantas cosas tan maravillosas. El sol, la luna, las estrellas, esta naturaleza, todo lo que estamos viviendo. Así estamos viviendo esta pandemia. No importa, Señor. Gracias. Ahí nosotros, cuando expresamos todo nuestro amor por Él, es cuando Él se goza. Y yo he visto, mis hermanos, yo he visto unos milagros. Y he visto unas sanidades, y he visto unas maravillas. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un corazón agradecido. Y cuando Él se goza en nosotros, cuando nosotros vamos a Él y pedimos, de acuerdo a su voluntad, alguna cosa que le pidamos de acuerdo a su voluntad divina, Él la va a responder. De una manera hermosa. Yo he visto tantas respuestas en mi vida. He visto respuestas maravillosas. A pesar de toda situación, a pesar de todos los ataques que el enemigo a través de la vida le quiera lanzar a uno. No importa lo que digan. La adoración en el monte, es decir, cuando atravesamos situaciones favorables, cuando estamos en el monte es que estamos bien, ¿no? Estamos en el valle, estamos en el momento de la prueba y difícil. Pero cuando nosotros estamos en el monte, que estamos atravesando situaciones favorables, la podemos ver, eso podemos observar como en la vida de Daniel, incluso en la vida de María. Nosotros podemos ver allí. Vamos a Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Daniel 2, del 19 al 23. Dice: Entonces, en una visión nocturna, el misterio le fue revelado a Daniel. Por lo cual Daniel bendijo a Dios, al Elohim de los cielos. Daniel pues habló y dijo: Bendito sea el nombre de Elohim, o sea, de Dios. Bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos. Suya es la sabiduría y el poder. Él muda los tiempos y las edades. Él quita los reyes y establece los reyes. Él da sabiduría a los sabios y ciencia a los inteligentes. Revela los secretos más profundos. Conoce lo que ocultan las tinieblas y la luz habita en él. A ti, oh Elohim de mis padres, te alabo y te doy gracias, pues me diste sabiduría y fortaleza y me revelaste lo que te pedimos. Nos diste a conocer el asunto del rey. Entonces, cuando atravesamos esa situación, la podemos ver que la adoración en el monte, es decir, cuando atravesamos situaciones favorables, es bien tremendo, ¿cierto? Hay una cosa bien preciosa allí, porque estamos en ese pico con el Señor, estamos en ese momento en que lo único que queremos es darle gracias, bendecirle, porque nos muestra sus maravillas. Y de allí es muy lindo que Él está reconociendo que allá Él muda los tiempos. Él está reconociendo que Él quita reyes, que Él pone reyes, que suya es la sabiduría, o sea, que revela los secretos profundos, ¿sí? Tantas cosas que está revelando allí, Daniel lo está haciendo. Y de la misma manera también nosotros encontramos en el libro de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Vamos a ver qué le dijo a María. 1:46. Mire qué lindo. Lucas 1:46. Está hablando Miriam, o sea, María, la mamá de Yeshua, de Jesús. ¿Sí? Dice: Entonces Miriam, o sea, en unas Biblias dice María, pero el nombre en hebreo es Miriam. Entonces Miriam dijo: Mi alma engrandece al Señor. Dice: y mi espíritu se regocija en Elohim, en Dios mi Salvador, porque miró la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Yeshua HaMashiach.
Su misericordia es de generación en generación para los que le temen. Hizo proezas con el brazo, esparció a los soberbios en la intención de su corazón. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y envió vacíos a los que se enriquecen. Acudió en ayuda de Israel su siervo para recordar su misericordia. Con Abraham y su descendencia para siempre, conforme habló a nuestros padres. Y Miriam permaneció con ella como 3 meses y regresó a su casa. Mire que esa es la adoración preciosa, la adoración cuando nos encontramos en el monte, en la presencia del Eterno. Es hermosa. Pero también tenemos la adoración en el valle, y cuando nosotros, ¿quién más encontramos en el valle tan atribulado como lo fue Pablo? Saúl, el rabino Saúl, fue muy atribulado. Entonces podemos encontrar en que en la vida tanto de Ana, también la mamá de Samuel, como en la vida de Pablo, encontramos eso. Mire, vamos por favor a Primera de Samuel 1:26. Primera de Samuel 1, verso 26. Primera de Samuel, capítulo 1, mis hermanos. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 26. Recordemos allí esta parte. Dice así: y ella dijo: oh Señor mío, ¿cómo que vive tu alma? Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti rogando a Yahvé. Ustedes se acuerdan que ella, para quienes conocen esta partecita, ella le oró mucho a nuestro Padre Celestial para que le diera un hijo, y le prometió que si le daba un varón, ese varón se lo iba a entregar para el servicio al Señor. Y finalmente, porque ella era estéril, la que podía tener hijos era la otra esposa de este hombre del Cana. El Cana era el papá de Samuel, pero él tenía también la otra esposa que se llamaba Penina. Entonces Penina sí le había dado hijos, pero resulta de que Ana no. Entonces su sufrimiento era ese, y le pidió, ¿no? En medio de esa situación, en medio de ese valle, mis hermanos, de ese valle, le estaba pidiendo un hijo, porque si no, una mujer no tiene descendencia en Israel, pues es algo como bochornoso, o sea, es como si fuera casi que una maldición, mejor dicho, el no tener un hijo. Entonces, allí en este punto estaba diciendo ella que se acordara cuando ella fue, porque en esa época el sacerdote creyó que estaba ebria, y entonces ella le dijo: no estoy ebria, estoy atribulada de corazón, estoy pidiendo un hijo. Y él le dijo, el sacerdote le dijo: bueno, hágase en ti como dice. Y entonces aquí le está diciendo: oh Señor mío, ¿cómo vive tu alma? Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti rogando a Yahvé. Ahí en el capítulo 2 de Primera de Samuel, desde el versículo 1 al 10 dice: y Ana oró diciendo: mi corazón se alegra en Yahvé, mi fuerza se exalta en Yahvé, mi boca se sobrepone a mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. Nadie hay sagrado como Yahvé, porque no hay nadie como tú, ni hay roca como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras altaneras, ni salga arrogancia de vuestra boca, porque Yahvé es Dios de sabiduría, y Él sopesa las acciones. Los arcos de los fuertes son quebrados, pero los que tambalean son fortalecidos. Los que estaban saciados se venden por pan, pero los hambrientos dejan de tener hambre. Mientras la estéril da a luz a 7, la que tiene muchos hijos languidece. Yahvé hace morir y también da la vida. Él hace bajar el Seol y también hace subir. Yahvé hace empobrecer y hace enriquecer. Él abate y Él exalta. Él hace levantar del polvo al pobre
y exalta al menesteroso desde el muladar, para hacerlo sentar con príncipes y heredar un trono de honor, porque de Yahvé son los pilares de la tierra, y él ha puesto el mundo sobre ellos. Él guarda los pies de sus fieles, pero los malos endurecerán en las tinieblas, porque por fuerza propia no prevalecerá ninguno. Los adversarios de Yahvé se aterrorizarán, y contra ellos tronará desde los cielos Yahvé, juzgará los confines de la tierra, dará fortaleza a su rey y exaltará la fuerza de su Mesías. Mire, ese es un cántico hermoso y maravilloso. Este es un cántico de alabanza, es un cántico que después de haber estado en el valle, porque esta Penina, esta mujer, la otra esposa del Cana, la hizo sufrir, le tuvo mucho odio, mucha rabia y la miraba con mucho desdén. Sin embargo, el Cana le decía a Ana que no se preocupara, que el amor que le fuera suficiente su amor. Sin embargo, ella quería darle un hijo y finalmente el Adón le dio esa bendición. Y esto que está hablando aquí el cántico, ¿sí?, de Ana, los hijos de Eli, lo hace en agradecimiento. O sea, ya pasó del valle al monte, donde puede exaltarle y bendecirle. Ahora hagamos un contraste, hay una referencia de contraste con Pablo, con la vida de Pablo, que también encontramos esa parte. Vamos a Hechos 16, por favor. Hechos 16. Hechos capítulo 16, 23 al 25. Dice así: el carcelero de Filipos se llama aquí, o sea, Pablo y Silas fueron encarcelados, mis hermanos, injustamente, con falsos testigos, ¿sí? Estos porque cogieron a una adivina y le dijeron cállate y le sacaron ese demonio, y como les daba mucha plata a ellos, pues de todas maneras ellos fueron encarcelados. Dice el 23, capítulo 16, 23, dice: después de propinarles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los custodiara con seguridad. Al recibir esta orden, él los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies con cepos. Digamos, todos los pies, y el cepo era algo que caía en madera sobre un pie y sobre el otro, y quedaban en los cepos, los pies allí, como una especie de, ¿qué podríamos decir? Como esposas de madera, mejor dicho, puestas allí en el cepo. Entonces dice que así, después de propinarle muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los custodiara con seguridad. Al recibir esta orden, él los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo, ¿sí? Pero en la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los presos escuchaban. O sea, cuando usted y yo nos encontramos en la situación más horrible, más tremenda, estamos en la cárcel, cuando de nosotros han venido detractores, hemos sido acusados, hemos sido escarnecidos por mucha gente, hemos sido perseguidos por la justicia, yo qué voy a saber, o en medio de enfermedades o lo que sea. No importa, mi hermano y mi hermana, no importa. Alabe al Señor, adórele en medio de su tribulación, en medio de su persecución, en medio de su prueba y del trato. Adore al Eterno. Adórele, que eso es agradable a Él. No importa la situación que tú estés viviendo. Lo importante es que los demás te escuchen, para que digan verdaderamente, cuando llegue el día de tu redención, van a decir: Elohim lo sacó, lo exaltó y quitó toda vergüenza de él o de ella. Quitó esas ropas viles y le puso ropas nobles, ropas limpias, porque eso es lo que hace por nosotros. Yo lo he experimentado en mi vida, de acusaciones en un pasado, sí, de cosas horribles, y después de los años pasar y el Señor darme, yo ver su mano poderosa y ver cómo cambia. Y así es en la vida de todos. O sea, cuando usted se encuentra en una situación adversa, difícil, en una dura prueba, lo que sea, usted no importa, mi hermano. Así tenga en los pies sus cepos,
sus manos encadenadas, esté usted amordazado, esté usted tratado brutalmente, no importa, mi hermano. Por la razón que sea, no importa. Alabe al Señor, adórele, que lo único que importa, ¿sabe quién es? Es Él. Él es lo único que importa. La adoración a Él es lo único que importa, porque Él quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es muy fácil adorarle en medio de las bendiciones, en medio de todas las cosas así como sencillas. Pero cuando usted le adora en medio de la prueba, de la aflicción, de la enfermedad, de la muerte, de las pérdidas, eso es otra cosa. Eso es otra situación, mis hermanos. El rey David, mire, era un adorador. Era un hombre que dice la palabra conforme al corazón de Dios. Y entendía la importancia de adorar al Señor, a Elohim, tanto en el valle como en el monte. Eso era impresionante. El Adón le había puesto un cántico en el corazón de David impresionante. Nadie pudo robar ese cántico. A pesar de toda prueba, de toda persecución, de David se dijo lo peor. De David le persiguieron, mejor dicho. El diablo, a Satán, hubiera podido robarle al rey David el cántico de su corazón. Si le hubiera robado ese cántico, seguramente lo hubiera derrotado. Pero no importa si fuera perseguido, estuviera en las cuevas de Adulán, estuviera unido con los peores forajidos, los tipos más malos que había sobre la región, no importa. Y pasando las más duras pruebas y las más duras persecuciones y las más duras acusaciones, pero él nunca dejó de adorar. Y eso fue lo que finalmente le dio la victoria al rey David. Eso lo hizo grande, porque el Adón, como se goza en el tipo de adoración a pesar de la prueba, porque nosotros lo que debe haber es amor, mis hermanos, es amor. El amor es el que sostiene la fe, y una fe sostenida por el amor es lo que da frutos, mis hermanos. Cuando estamos en el mundo sin el Señor, cuando estábamos en el mundo sin el Señor, sin Elohim, teníamos tal vez una canción, ¿cierto? Pero esa canción era solamente una canción de nuestra alma, que solamente, nuestro nefés, que solamente expresaba las frustraciones, los desengaños, los fracasos. Pero cuando nos convertimos, cuando nuestro corazón es convertido al Eterno, cuando nosotros estamos allí, hay una nueva canción en nuestras vidas, una canción de fe, una canción de amor, hay una canción de esperanza y una canción de victoria. Por eso nosotros no podemos dejar ni permitir que Hasatán nos robe la canción de Elohim, nos robe lo más hermoso, esa canción que Elohim nos ha dado de victoria, mis hermanos. No podemos permitir que las circunstancias de la vida nos roben esa preciosa canción que nos llevará a la victoria. Que el Adón ha puesto en nuestro corazón esa canción preciosa. Si nos roban esa canción de esperanza, de amor, de misericordia, si nos roban esa esperanza, esa canción, estaremos derrotados, mis hermanos. Por ejemplo, nosotros vemos unos ejemplos cuando tal vez ustedes conocen en la historia la época del esclavismo, cuando los esclavos negros eran robados, eran traídos desde África, secuestrados y traídos para explotar las minas, para las plantaciones. Ellos perdieron sus hogares, ellos perdieron sus familias y perdieron su libertad, perdieron sus tradiciones. Pero Dios, Elohim, hizo algo nuevo con ellos. Derramó un cántico nuevo sobre sus corazones y nosotros los llamamos espirituales negros, que ellos dieron lugar a la música gospel. Mis hermanos de Estados Unidos recordarán, incluso cuando el hermano Jairo habla de que la música gospel, o sea, esa música espiritual, ese cántico nuevo que el Señor les dio a esos negros africanos traídos desde allá para ser esclavizados en América. El Adón, a pesar de que perdieron sus familias, sus hogares, sus tierras y todo, el Señor les colocó un cántico nuevo en el corazón. Y ellos son los que derraman en cánticos sobre toda Norteamérica, esos cánticos nuevos hacia el Señor. El Señor derrama cánticos nuevos en nosotros cuando estamos atravesando los valles. Cuando estamos atravesando problemas y dificultades, Él
derrama un cántico nuevo, cántico que le da sentido a nuestras vidas, cántico que le da dirección a nuestras vidas, que le da una esperanza, que le da una emuná grande, una fe y un propósito. Entonces es hermoso cuando en medio de esa prueba Él nos da a nosotros ese cántico nuevo. Vamos al Salmo 3, por favor. Salmo 3, del 1 al 4. Salmo 3, mis hermanos. Gracias por aquellos que abren su Biblia y se toman la libertad de seguir conmigo estas palabras. Salmo 3, del 1 al 4. Entre otras cosas, hoy ese fue el devocional de hoy, fue el Salmo 27. Me pareció tan hermoso, ahí lo coloqué a compartir con ustedes. Mis hermanos, Salmo 3, del 1 al 4 dice: Oh Yahvé, cómo se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos dicen de mi alma: no hay salvación para él en Elohim. Pero tú, oh Yahvé, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que hace levantar mi cabeza. Con mi voz clamé a Yahvé y él me respondió desde su santo monte. ¿Ustedes saben cuándo escribió David este salmo? ¿Ustedes creen que lo escribió en el valle o en el monte? Vea lo que dice la letra pequeña. La letra pequeña dice: cuando huía, en el salmo aquí que donde dice el título del salmo, dice: Salmo de David cuando huía delante de su hijo Absalón. Es sorprendente, para mí es maravilloso que él tuviera ganas de cantarle al Adón cuando tenía una persecución hasta de su propio hijo, rechazo de su propio hijo. Eso estaba persiguiendo para matarlo, pero de él brotaba esa profunda adoración. Estaba en el valle, pero brotaba del corazón de David esa profunda adoración. Y el Padre Celestial era tocado en su corazón gracias a la adoración de David. Gracias que a pesar de que estaba en el valle, a David nadie le podía robar ese cántico de alabanza y adoración. No le podía robar el reino, ni Hasatán, ni ninguna tribulación. Nadie podía robar sus bienes. Sí, o es posible que hubiera perdido todo, pero no podían robar el bien más preciado, que era adorar a nuestro Abba. Nunca pudieron robarle esa canción, ese cántico nuevo que había en su corazón. Y en medio de toda angustia, de toda preocupación, en medio de toda persecución, siempre estaba alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué importa que dijeran: ay, miran ese tan bobo como ora, o ya como lo dice en su palabra? Mejor dicho, como dice el verso 2, muchos dicen de mi alma: no hay salvación para él en Elohim. Muchos dirán: ya Elohim, que lo va a escuchar. No importa, mi hermano, no importa, mi hermana, solo adórele en medio de la prueba y la alabanza. Yo me imagino que a los ángeles, todo lo que le está sucediendo a la vida de David, le hacían, si podrían hacer preguntas a los ángeles: bueno, ¿y David por qué canta así? Es que le van bien las cosas. Este hombre está como chiflado y como loco en medio de toda la persecución, en medio de todo el desprecio, y aún canta así. No. Pero sin embargo, esa es la adoración que a Elohim le encanta. Cuando a pesar de toda tribulación y angustia, tú cantas en tu corazón. Supongo que si los ángeles estuvieran allí diciéndole: pero ¿usted por qué te está adorando? Si mire cómo le está yendo de mal, mire lo que ha perdido, mire las frustraciones que ha tenido. Yo supongo que el Adón, al decir eso, le podría decir a los ángeles: ¿sabe qué? Cállense, hagan silencio, porque yo quiero escuchar esa adoración de mi hijo, esa adoración de mi hija en medio de esa tribulación que está pasando. Yo quiero exaltarle, porque a pesar de lo que está pasando y viviendo, tiene un corazón para adorarme, tiene un corazón y unas manos para levantarme a pesar de la prueba, a pesar de toda la acusación, a pesar de toda maldición. Tiene unos labios y un corazón para adorarme. Cállese, porque yo estoy recibiendo de Él
adoración y alabanza. David tocó el corazón del Padre, mis hermanos, con su adoración. Y tenemos que aprender de David. Tú y yo tenemos que aprender de David. Cuando estemos en medio de la angustia, mis hermanos, adorémosle. Cuando estemos enfermos, mis hermanos, póstrese, adórele. Cuando estés pasando una tormenta por tu vida, no importa cuál sea, póstrate y adora al Señor en medio de todas esas situaciones tan impresionantes. Cuando exista escasez económica en tu vida, no importa, póstrate, adórale, no importa. La adoración que brota de nuestro corazón en medio de una situación de conflicto, mis hermanos, es verdaderamente esa adoración que toca el corazón de nuestro Abacados, de nuestro Padre Celestial, en respuesta a nuestra gloria. Es la gloria, Él muestra su gloria y su poder. En el Salmo 34, ya finalizando ya esta palabra, el Salmo 34 del 1 al 8 dice, Salmo 34 del 1 al 8. Bendeciré a Yahvé en todo momento. Su alabanza estará en continuo en mi boca. En Yahvé se glorificará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Yahvé conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Yahvé y él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron iluminados y sus rostros nunca serán avergonzados. Este pobre clamó y Yahvé lo escuchó y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Yahvé acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Gustad y ved que Yahvé es bueno. Cuán bienaventurado es el varón que se refugia en él. Debemos decir a Elohim en todo tiempo, en el monte y en el valle, gracias. Adorado y alabado seas, bendito seas. La Reina Valera dice que David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él echó fuera y se fue, dice. La Biblia de las Américas también está diciendo algo similar, que el Salmo de David cuando se fingió un loco de Abimelech, quien lo echó y se fue. Este salmo surgió, que estábamos leyendo, cuando David se estaba haciendo el loco, mis hermanos. David tuvo que fingir locura porque había ido a un pueblo enemigo en busca de refugio. Veamos en Primera de Samuel 21:13. Primera de Samuel 21:13. Primera de Samuel 21:13 dice: Y David guardó esas palabras en su corazón y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. En otra versión que tengo aquí, sí, y se fingió, Primera de Samuel 21:13. Y se fingió demente ante sus ojos y actuaba como loco en medio de ellos, escribía garabatos en las puertas de la entrada y dejaba que su saliva se recogiera por la barba. No sé si es Primera o Segunda de Samuel, lo escribí ahora, 21. Permítanme, mis hermanos. No, si es Primera de Samuel 21:13. Bueno, muy bien. Sí, entonces cambió su comportamiento ante ellos y se fingió loco en mano de ellos y garabateaba en las hojas de las puertas, dejando caer saliva por su barba. En medio de esa situación, el corazón de David brotaba una adoración profunda al Eterno. En medio de esa situación, la adoración surge en el valle, mucho más profunda, mucho más significativa. Cuando tú tienes un momento de prueba, estás en el valle, atormentado, podemos dar gracias al Eterno por toda esa situación. Tenemos que aprovechar esos momentos de dolor, de frustración y de conflicto para decirle: Señor, eres hermoso. Gracias, Adonai, por esto que estoy pasando, Señor. Lo coloco
en tus manos, Señor. Gracias. Gracias por la prueba, Padre Celestial. No voy a levantar un dedo, Señor, en contra de nadie. Solo defenderé mi nombre, Señor, pero no voy a levantar una voz. Tú eres mi voz. Tú eres mi aliento, mi roca fuerte y mi fortaleza. Así es, que dice que bendeciré al Señor en todo tiempo, dice la palabra. Bendeciré al Señor en el monte y bendeciré al Señor en el valle. Mis hermanos, yo espero que esta palabra para usted hoy le enseñe tantas cosas, le guíe a que nuestra actitud de corazón se vea reflejado el corazón del Abba en nosotros. El corazón, porque Él es grande en misericordia, grande porque Él es bueno y su misericordia es para siempre, dice su palabra. Mis hermanos, vamos a orar para terminar esta palabra de hoy. Padre eterno, Baruch atah Adonai, te damos gracias, Abba Kadosh, por esta palabra, Señor, que solamente viene por inspiración tuya y divina. Gracias, Padre Celestial, por esos valles que pasamos, momentos de prueba, de tribulación, de dificultades, Señor. Gracias por permitirnos adorarte. Gracias, Señor, que no hemos dejado que arranquen de nuestro corazón la alabanza y la adoración a ti, a pesar de toda circunstancia. Que nadie nos arranque el gozo, que nadie nos arranque la adoración para ti en el valle. Y también nos dé la oportunidad de adorarte en el monte, cuando todas las cosas también estén bien delante de tu presencia. En todo momento te adoraré y te bendeciré por toda situación y circunstancia, porque todo cuando existe, oh Abba Kadosh, existe porque así tú lo has planeado, Señor. Muéstranos tu propósito, Señor. Que tu propósito se cumpla en nuestras vidas, amado Abba, Señor. Que tu amor y tu misericordia sea lo que nos abrigue a nosotros y a cada uno de nuestros hijos y nuestras familias. Gracias por esta palabra. Señor, nos quedamos en tu presencia, adorando el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Shabbat Shalom, mis hermanos, que pasen una excelente noche y nos veremos el martes como de costumbre a las 7. Shabbat Shalom, un abrazo grande, poderoso para todos. Shabbat Shalom, mis hermanos, les amo mucho.